No todo en Japón fue MSX. Hubo quienes intentaron hacer algo distinto, como Sharp y sus series MZ. Aquí tengo uno, el MZ700, y de esto es de lo que va a ir el vídeo de hoy. Bienvenidos a mi canal, esto es Teclas y Voltios. El modelo MZ700 era realmente una serie de modelos dentro de una gama mayor de equipos de Sharp, conocidos como los MZ, que comenzaron a finales de los años 70 y terminaron a mediados de los años 80. Los MZ700 estaban precedidos por los MZ80K A y B, que llevaban un monitor incorporado, y fueron seguidos por los MZ800. Hubo más equipos de esta serie, pero algunos ni llegaron a Europa, y estamos hablando ya de auténticas rarezas. Los MZ700, de los que vamos a hablar hoy, estaban oficialmente divididos en tres modelos, tal y como menciona el manual de usuario oficial de Sharp. Pero estos modelos son exactamente el mismo ordenador, solo que incluían o no una serie de periféricos opcionales extraíbles, que eran un cassette y una mini impresora o mini plotter, como prefieras llamarlo. El 711 no incluía ningún periférico. El 721 traía el cassette y el 731 traía el plotter y el cassette. Podías comprarte el modelo 711 y luego más tarde comprar los periféricos según decidieras. No había diferencias. Por lo tanto, realmente el MZ700 se trata como un ordenador único, como un modelo único. En un artículo de la revista Personal Computer de febrero de 1984, menciona un cuarto modelo, el 710, pero como dice el autor, desapareció antes del lanzamiento en el Reino Unido, y supongo que por extensión también de Europa. Parece ser que este modelo era lo mismo que el 711, básico, pero incluso sin salida para televisor, o sea, necesitaba un monitor RGB. Buscando referencias de este equipo me di cuenta que en la página 108 del manual de usuario hay una referencia al MZ710, la única que he encontrado. Parece que se olvidaron de borrar todas las trazas de lo que en un momento fue una posibilidad. Y en una página web en español, zonadepruebas.com, me encontré una referencia a otro modelo de la serie 700, el 780, y solo he encontrado algo más de detalle en la página italiana Dizionario Videogiochi, que dice que fue lanzado al mercado en 1985 como anticipo a la siguiente serie MZ800. Supongo que esa fecha se refiere al mercado europeo. Este modelo debe de ser muy raro también, pero ahí ya no he investigado más. Y este es el modelo que me compré antes de estas navidades. Es el 721, trae cassette, no tiene impresora y lo compré estropeado, pero la condición estética es perfecta. El vendedor comentaba que posiblemente hubiera sido algún condensador o fusible, o eso es lo que comentaba, lo que me hizo pensar que quizás la reparación fuera sencilla. Si así lo es, creo que habré hecho una buena compra. Yo recuerdo este ordenador. Lo recuerdo vagamente en algún escaparate o alguna feria de exposición, y en mi memoria quedó como un ordenador de oficina, no como un ordenador que pudiéramos comprarnos para casa como el Spectrum o el Amstrad. Y me puse a buscar publicidad en revistas españolas de la época y no conseguía encontrar nada, hasta que busqué en mi propia colección de revistas, y aquí está, Revista de Electrónica Española, junio de 1985. Este es el anuncio que yo recuerdo, el del Samurai. Y aquí podemos empezar a entender por qué este equipo no fue exactamente un éxito. Fijaos en el precio, 85.000 pesetas. Ya sé que a muchos de vosotros por edad o por país, 85.000 pesetas no les dice nada, así que comparemos. Durante junio o julio de ese mismo año encontré estas ofertas. Un Toshiba HX10, que es un MSX típico, muy razonable, por 69.500. Vale, el Sharp traía un cassette y este no, pero la gente ya tenía en aquella época por casa Walkmans y otros reproductores de cinta.
y por menos de 10.000 pesetas yo creo que se podría conseguir uno sencillo que cumpliera con el trabajo. Un Spectrum Plus por 42.200 pesetas, que vale, que tenía menos RAM, pero es que la diferencia de precio era mucha. Y luego ya había llegado el Amstrad CPC 464. Aquí tenéis una oferta de ese mes por 74.900 pesetas, más barato que el Sharp, un equipo que traía su propio monitor de fósforo verde y su cassette también integrado. Y quizás era más caro porque ofrecía un hardware más potente, porque ofrecía algo más. Nah, vamos a verlo. Y vamos a presentar una comparación rápida con otros equipos de la época también basados en el Z80. Todos más o menos corren a una frecuencia de 3,5 MHz. El Amstrad quizás aquí hace un poquito de trampa al anunciarse a 4 MHz, que técnicamente es verdad, pero tiene que desaprovechar parte de esa velocidad por cuestiones de gestión de memoria de vídeo. Bueno, el caso que más o menos en CPU pura y dura andan empatados. En cuestiones de memoria de RAM, en alguna publicidad en el Sharp MZ aparece como 68K de RAM. No es verdad, es 64. Pero le sumaban los 4K de memoria de vídeo dedicada así por la cara. Es como si los MSX dijeran que tienen 80K, 64 más sus 16 de vídeo. Y ahora que lo pienso, creo que en algún sitio he visto eso. Aquí el Spectrum es el más débil, con solo 48K de RAM. Y veamos lo de la memoria de vídeo. Aquí no solo importa la cantidad, sino si es dedicada o compartida con la memoria RAM normal. En el caso de Sharp tiene 4K de memoria de vídeo dedicada, es decir, a mayores de sus 64, como ya hemos visto. El MSX tiene 4 veces más, 16K. El Spectrum y el Amstrad comparten la memoria de vídeo con su memoria RAM. Eso en principio reduce la cantidad de RAM disponible para otras tareas. Pero es posible que la velocidad sea mayor. Algún día quizás lo veamos. En el Spectrum, una pantalla se codifica en 7K, más o menos. No quiero entrar en detalles ahora del Spectrum. Y en el Amstrad, 16K. Aquí vemos que Sharp tiene la cantidad de memoria de vídeo dedicada o disponible más pequeña de todas. Incluso menos que el Spectrum. Y eso tiene consecuencias. Y veamos esas consecuencias. En el Sharp tenemos una resolución gráfica de 80 por 50, que son básicamente bloques. Hasta el Dragon 32 era mejor. El Spectrum, con esos 7K solo, puede llegar a 256 por 192 píxeles en pantalla, creo que hasta con 8 colores. El MSX y ya no digamos el Amstrad estaban a otro nivel. No quiere decir que no se pudieran hacer juegos en el Sharp, que los hay. Solamente que incluso comparados con el Spectrum parecen de una generación anterior. Y el sonido. En el sonido, vale, es superior al Spectrum, con su beeper. Pero comparado con el MSX y el Amstrad, vuelve a quedar por detrás. Recordemos ahora los precios, para verlo desde la perspectiva de alguien que estaba pensando en comprarse un ordenador para casa en la España de 1985. El Sharp MZ700 no podía competir en el mercado de los home computer, pero tampoco daba el aspecto de ser un ordenador de empresa realmente. Acabó siendo un equipo en tierra de nadie con un precio que espantaba. Quizás la única versión que tendría algo de sentido era el 731, el de la impresora incluida, para algunos profesionales o pequeñas empresas. Pues ha llegado el momento de meterle mano a mi MZ700. Lo vamos a abrir. Tiene algunos residuos de no sé qué. Ya lo limpiaré luego. Bueno, vamos a darle la vuelta y vamos a ver los 3 primeros tornillos que debemos sacar. Son 3 tornillos muy simples de sacar, con unos destornilladores típicos, nada especial. Ya tenemos los tornillos de la parte de atrás.
los que sujetan las bahías del cassette, del plotter que no tengo y de una rejilla de respiración de la fuente de alimentación, que esa no se puede sacar, pero el tornillo sí lo sacaremos. Hay dos placas como esta, con dos tornillos cada una, que también hay que sacar. Y ya están todos los tornillos fuera. Ahora toca abrir las pestañas o clips de plástico que están en los laterales. Primero los separamos por delante para luego en los lados presionar la parte inferior y hacia adentro mientras levantamos la parte superior con cuidado. Hacemos lo mismo por el otro lado y ya lo tenemos. Como nuestra sospecha principal está en la fuente de alimentación, vamos a extraerla para poder observar en detalle sus componentes. Y el primer problema que podemos ver es que el fusible está fundido. El segundo problema es el que importa. El condensador rifa ha tenido una mala digestión y ha reventado. Tendremos que cambiarlo. En el esquema de la fuente del Sharp he resaltado los dos puntos que necesitan atención. Sigo revisando la placa por si hubiere algún otro problema, pero no veo nada más. Y después de sacar todos los tornillos, me costó un poco extraer el circuito de la caja metálica por culpa de ese pin de plástico. Y con la desoldadora voy a sacar el condensador estropeado. Por desgracia no posicioné bien la cámara de vídeo, lo siento. Y así estaba el condensador que reemplazamos. Un poco de limpieza antes de reemplazar el condensador, así si algo nuevo pasa sabré que no son restos de este problema que estoy resolviendo ahora. Le he hecho un poco de flux para que la soldadura sea más sencilla. Y por último le pongo un nuevo fusible. Probémoslo. Si funciona, debería entregar 5 voltios y no echar humo. Perfecto.
Me encanta que los planes salgan bien. He montado todo y funciona a la primera. No puedo estar más contento. El Sharp no tiene una Basic en ROM. Por eso, cuando lo encendemos, aparece una consola que se llama monitor. Ahí podemos, entre otras cosas, dar la orden de carga del BASIC desde una cinta. Voy a probarlo. Voy a cargar el BASIC y lo voy a cronometrar para ponernos en contexto y que veáis lo que tarda. Y así también de paso voy a probar si el cassette funciona correctamente. Entre que decides programar en BASIC y se carga en memoria, esperas 3 minutos 40 segundos aproximadamente. Lo voy a comparar con lo que tardo en cargar el BASIC en mi Amstrad, en este caso en tiempo real. ¿Y qué es ese monitor que se carga en vez del BASIC? Pues es una consola que permite ejecutar unos comandos de control. Algunos son curiosos. Hemos visto ya el comando load, L, que permite cargar un programa desde cinta. Por cierto, solo hace falta poner la primera letra del comando. Podríamos mandar imprimir algo a la impresora si la tuviéramos, con el comando print. Como yo no la tengo, pues se queda bloqueado. Pero lo mejor de todo es el comando M, memory. Este comando nos permite ver y modificar una dirección de memoria. No voy a entrar en todos los detalles ahora, pero esto ofrece grandes posibilidades de experimentación. El mismo manual del usuario explica cómo cargar el BASIC en memoria sin ejecutarlo para poder modificarlo a placer y salvarlo en cinta otra vez. Interesante. Y quizás he sido un poco crítico de más con el Sharp. Comercialmente lo tuvieron muy crudo, pero es que no fue el único caso en Europa. En esa época fueron muchos más los fracasos que los éxitos. El mismo concepto de ordenador personal era algo muy reciente y se podría decir que, al fin y al cabo, todos, incluidos mi querido Amstrad, fracasaron de una manera o de otra, aún haciendo dinero, frente a la ola del PC compatible y los 16 bits. ¿Y qué me gusta de este equipo? Pues la verdad es que todo. Que comercialmente no pareciera bien pensado para su época, al menos para el mercado español, no quita que piense que esto es una pequeña maravilla. Me encanta su estética, el altavoz es absurdamente bueno para el sonido que es capaz de generar y todo da sensación de calidad, quizás de ahí el precio. Estos equipos se fabricaban en Japón y no en el Taiwán de la época. Y hasta aquí por hoy. Se me ha quedado un buen montón de cosas en el tintero, pero no voy a hacer vídeos de 1 hora. Así que es posible que vuelva otro día a jugar con él y quién sabe, programar alguna cosa. Hasta la próxima aventurilla.